Muy bien. El acontecimiento seguramente reunió a una multitud. Hombres ataviados de manera tradicional, camisa y pantalón de manta, guaraches y sombrero de ala ancha, algunos con zarape doblado al hombro. Las mujeres, blusa y vestido de ocasión, rebozo y guaraches. Había que estar presente. No era común, ni lo es hoy, recibir a un presidente de la República en Malinalco. La que sigue. El general Lázaro Cárdenas visitó Malinalco el domingo 8 de diciembre de 1935. Llegó en cabalgata desde Cuernavaca. Es muy probable que después de los honores y el infaltable ágape ofrecido al ilustre huésped, los representantes del pueblo no desaprovecharan la ocasión para exponerle una serie de peticiones. Quizá entre ellas se manifestó, o tal vez fue por sugerencia de algún asesor, o el mandatario indicó motu proprio la intención de explorar los antiguos vestigios del Cerro de los Ídolos. La que sigue. Sea como fuere, poco más de 3 meses después, el 23 de marzo de 1936, y por cierto aquí mi amigo Humberto González me hizo notar que justamente el año entrante se cumplen 90 años del inicio de las exploraciones. Sea como fuere, poco más de 3 meses después, el 23 de marzo de 1936, después de las celebraciones de Semana Santa, iniciaron los trabajos arqueológicos a cargo de José García Payón. La que sigue. El interés por el pasado de Malinalco no era peregrino. Para entonces, el nombre del poblado ya orbitaba en el ámbito de los estudios prehispánicos del país. Eran conocidas las referencias al lugar en distintas fuentes históricas, tan tempranas como la matrícula de tributos, las cartas de relación de Hernán Cortés o el Códice Oban. Asimismo, algunos investigadores habían escrito acerca de los antiguos monumentos. Tal fue el caso de Francisco Plancarte y Navarrete, clérigo y estudioso del pasado indígena, quien visitó y reportó el sitio presumiblemente entre 1899 y 1911, mientras fue obispo de Cuernavaca. O Enrique Juan Palacios, prestigiado profesor del Museo Nacional, que describió los vestigios arqueológicos e históricos de Malinalco y zona circundante en 1925, a quien se deben algunas de las primeras fotografías del Cuauhcali. Al interés por el sitio arqueológico y las fuentes documentales se sumaba la existencia de un par de objetos excepcionales provenientes de Malinalco, cuyo estado de conservación, cualidades artísticas y simbólicas habían sido motivo de admiración y estudio. Se trata de los célebres Tlapanhuehuetl y Teponaztli. El primero, una de las piezas más valiosas del Museo del Estado de México en Toluca. El segundo figuraba en las colecciones del Museo Nacional. La siguiente. Sumado al interés que existía por el pasado de Malinalco y en particular del Cerro de los Ídolos, y quizá más relevante aún que las fuentes documentales, que los escritos de los investigadores o que la fama de los renombrados tambores, fue la gran significancia que para buena parte de los vecinos de la comunidad revestía aquel sitio de misterios. 400 ciclos de lluvias y secas desde el siglo XVI, destrucción, abandono y derrumbes, habían mimetizado las antiguas construcciones con el cerro. Algunas de ellas habían desaparecido de la vista, pero no de las conciencias. La gente sabía que en ese sitio estaba cifrado un tiempo remoto. Hasta la fecha, los habitantes de Malinalco suben al cerro para acudir al paraje que representa el legado de sus ancestros. En definitiva, parte sustancial de su identidad y patrimonio. Patrimonio que ha sido entendido y aprovechado de diferentes maneras, en algunas ocasiones no del todo afortunadas. Malinalco, en palabras, la que sigue, por favor. Malinalco, en palabras de Luis Mario Schneider, es un territorio de prodigalidades. Como madre pródiga, la abundante región de Malinalco no agota su patrimonio con los acervos arqueológicos prehispánicos o con la arquitectura virreinal. En efecto, lo que pudiéramos considerar patrimonio de Malinalco, independientemente de declaratorias oficiales, contempla una gran diversidad de valores, tan heterogéneos y dinámicos como la exuberante flora y fauna originarias. Esos dones de la naturaleza que prevalecen a pesar de las amenazas del crecimiento urbano, la contaminación, la introducción de especies alóctonas o la depredación. La que sigue. También son singulares y muy también lo son las singulares y muy vitales fiestas religiosas
manifestaciones de un sincretismo recóndito y riquísimo en significados, o las tradiciones que marcan aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, como los convites de boda, los velorios y su parafernalia, la conmovedora muerte niña o los monumentales altares dedicados a los difuntos en noviembre. Asimismo, la gastronomía, que aunque observante de las recetas tradicionales, se renueva cotidianamente. Lo mismo se puede decir de las leyendas, las técnicas agrícolas, la panadería tradicional, el paisaje y elementos de este como los cerros, las huertas, los tecorrales, los zapantles, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue. Sin duda, el leitmotiv, el motor sustancial de la valoración de todo ese patrimonio es, obviamente, la población. Los habitantes, quienes en su vida cotidiana, como todos los pueblos, han configurado y reconfigurado material y simbólicamente ese patrimonio. Son ellos y ellas la principal fortaleza patrimonial de Malinalco. La que sigue. Riqueza de saberes que se conserva y desarrolla desde diferentes trincheras. Entre ellas se encuentran señaladamente quienes han encauzado su ingenio a la producción artística, oriundos o avecindados que constituyen una playa de creadores que han sentado escuela en Malinalco. Particularmente manifiesta en la escultura en madera, la expresión plástica que ha recobrado o continúa con una vieja tradición atestiguada por los famosos Teponaztli y Tlapanhuehuetl. En buena medida, estos artistas se han inspirado reiteradamente en el acervo patrimonial de Malinalco, enriqueciéndolo y recreándolo. Manos y ojos virtuosas como las de Jesús Silva, una vez más Chucho estás siendo nombrado, Jesús Silva, Gary Monroy, Andrés Medina, Ernesto Tetatzin, Félix Monroy, René Martín, Félix Juárez, solamente para mencionar a un poquito de ese gran acervo que se tienen los artistas de Malinalco. La que sigue. En fin, el de Malinalco es un enorme panorama patrimonial que, aunque en términos técnicos y jurídicos y para efectos de comprensión se ha clasificado en patrimonio cultural y natural, en el día a día se presenta intrincadamente entreverado. Indisociable, imposible de separar en sus elementos constitutivos. No obstante, en el presente texto aventura algunas reflexiones acerca de distintos aspectos del patrimonio material que se ha encasillado como arqueológico o prehispánico y que a la fecha se ha traducido en planteamientos museológicos o que ha formado parte de ese peculiar medio de comunicación que llamamos exposición museográfica. Se trata, por supuesto, de una propuesta apenas incipiente, un primer intento por caracterizar uno de los valores más recientes de Malinalco, su patrimonio museográfico. La que sigue. Regresemos a 1936. El nombramiento de José García Payón para explorar el sitio arqueológico no fue gratuito. Seguramente el Departamento de Monumentos del Gobierno Federal, que 3 años después habría de dar lugar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, consideró su ya sólida presencia en el Estado de México, donde laboraba desde hacía tiempo. Don José llegó a la entidad en 1929. Había realizado estudios secundarios de bachillerato y profesionales en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. De ahí el acento afrancesado que se dice nunca perdió. Su currículum registra que fue director de la sección de Arqueología y Bibliotecas, director de la Biblioteca Pública, director del Museo del Estado, director del Departamento de Arqueología, Historia y Bellas Artes, catedrático de francés e inglés en el Instituto Científico y Literario, o UAMX. Además, investigó detalladamente los antecedentes del pueblo Matlatzinca. Fue autor de textos académicos y de divulgación en publicaciones locales y nacionales. Antes de su designación para investigar Malinalco, fue responsable de las exploraciones en Calixtlahuaca, en Toluca. La que sigue. En aquel marzo del 36, después de reconocer con detalle el sitio y de consultar fuentes históricas y trabajos previos, don José decidió iniciar las excavaciones en la estructura que entonces denominó Monumento 1. Se trataba del hoy célebre Cuaucali, edificio monolítico que identificó como azteca y cuyas esculturas de águilas y jaguares le llevaron a concluir que se trataba de un recinto consagrado a las altas órdenes militares dedicadas al culto solar. Paralelamente, exploró otras estructuras, la que sigue, por favor. Paralelamente, exploró otras estructuras
que conforman hoy la sección abierta al público del sitio arqueológico, tales como el Monumento 3, edificio de planta compuesta en el que se halló el excepcional mural de los guerreros, pintura infortunadamente desaparecida pocos años después, pero que forma parte del corpus de pintura mural prehispánica gracias a la copia realizada por el arqueólogo y artista plástico Miguel Ángel Fernández. Dicha copia, publicada por García Payón, ha sido base para la reproducción del mural en varias ocasiones con fines documentales y museográficos. Don José desarrolló su trabajo en Malinalco hasta 1939, cuando fue comisionado por el entonces naciente INAH para hacerse cargo de la región de la costa del Golfo de México, área del país donde continuó su labor hasta el fin de su vida. Sus trabajos en el Tajín son especialmente reconocidos. Las exploraciones en Malinalco, además de redituar en información fundamental para entender las postrimerías de la época prehispánica en la región, aportó el hallazgo de una gran cantidad de objetos recuperados en distintos contextos arqueológicos, colectados en superficie, excavados en ofrendas, ornamentos arquitectónicos o rellenos constructivos. La que sigue. La que sigue, por favor. Ahí. El 21 de octubre de 1940, García Payón entregó a la Dirección de Monumentos Prehispánicos del recientemente creado INAH 156 piezas provenientes del Cerro de los Ídolos y de sitios aledaños correspondientes a las temporadas de 1937 a 1939. El acervo fue recibido por Miguel Ángel Fernández, autor de la copia del mural de los guerreros. Ese mismo día, el arquitecto Ignacio Marquina, titular de la dependencia, remitió el lote al entonces aún denominado Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, mediante oficio dirigido a su titular, el historiador Luis Castillo Ledón, legendario director del establecimiento quien ocupaba el cargo por 7ª vez. Pudiéramos pensar que debido a su experiencia como responsable del Museo del Estado de México o a su estancia en el extranjero, don José reconociera la conveniencia de que estos objetos de indudable valor fueran conservados adecuadamente en un espacio museográfico. Pero quizá la razón principal para remitirlos a la Dirección de Monumentos Prehispánicos haya sido otra, no necesariamente para su investigación y exhibición, y aquí conjeturo con base en algunas evidencias. La que sigue, por favor. Al revisar con detalle el listado de remisión de esas piezas y el informe enviado por García Payón a la mencionada dependencia del INAH, me llama la atención que se trate de objetos de formato relativamente pequeño, cuyos materiales constitutivos y características plásticas los hacen, según los cánones de la época, susceptibles de ser musealizados con mayor facilidad, toda vez que se tratan de piezas de sencilla manipulación y con evidentes cualidades artísticas. Pero más que esa motivación, los indicios parecen apuntar hacia otra dirección. En efecto, resulta más probable que, dadas las dimensiones de esas piezas y sus cualidades formales, se hiciera necesario un espacio que ofreciera mayor seguridad para su conservación, ya que las existentes entonces en la quizá improvisada bodega de la zona arqueológica no fuera suficiente. A este respecto, hay algunas pistas. La que sigue. En el Archivo Histórico del Estado de México obra un expediente en el que consta el robo de algunas piezas de la zona arqueológica, situación que aconteció durante las exploraciones arqueológicas. Tal es el asunto del oficio enviado a Juan Fernández Albarrán, entonces secretario general de gobierno de la entidad, por el presidente municipal, Arnulfo H. Figueroa, el 9 de abril de 1937, en el que se denuncia la sustracción de objetos de no escaso valor histórico, recuperadas en las exploraciones y que fueron vendidas a turistas, como fue el caso de un torito de piedra, curiosamente, un torito de piedra, y una mano perfectamente tallada, que se perdieron sin que el encargado de las ruinas pueda poner coto a tales anomalías, anotaba el presidente. Por lo que, en dicho documento, la autoridad municipal solicita que se le autorice el nombramiento por parte del propio ayuntamiento de un interventor que vaya inventariando todo lo que de interés se encuentre en las excavaciones. Aunque la autorización para contar con interventor fue concedida al ayuntamiento, esta no se verificó, al parecer por la oposición del encargado de la zona arqueológica, el ciudadano Luis Verdeja, presumiblemente a cargo del sitio
con las ausencias de García Payón, quien arguyó que el asunto, o sea, el guardián de la zona arqueológica arguyó que el asunto no era de la competencia del gobierno municipal, sino del federal, toda vez que el sitio estaba siendo explorado por ese nivel de gobierno. Dado que esos indicios de robo, de esos incidentes de robo y venta estaban sucediendo al tiempo que se realizaban las exploraciones y de los cuales seguramente fue notificado oficialmente García Payón, cabe mencionar que él decidió poner a resguardo las 156 piezas más susceptibles de correr la misma suerte y remitirlas a Lina para su protección. Sin embargo, al transcurrir del tiempo, algo sucedió con ese lote de piezas, por lo menos con algunas de ellas, la que sigue. En el año 2000, cuando se estaba conformando el proyecto para la creación del Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider, el de la letra visitó al entonces subdirector de Arqueología del Museo Nacional de Antropología, el maestro Felipe Solís Holguín, para consultar la factibilidad de solicitar en préstamo algunas de las piezas enviadas a ese museo en 1940. Tras revisar detalladamente la lista y las imágenes del informe de García Payón de 1939, el maestro Solís, quien conocía muy bien las colecciones mexicas, ya que fue curador de esta sala, aseguró no haber visto nunca algunas piezas, como la singular pipa de barro que emula un hacha de cobre. Al parecer, los controles de inventario y resguardo no siempre fueron eficientes. La que sigue. Otro caso similar de una pieza extraviada, pero afortunadamente relocalizada, fue el de una excepcional máscara teotihuacana encontrada, según García Payón, en el Cerro de las Cruces, prominencia ubicada al sur del Cerro de los Ídolos. Esta aparece descrita y fotografiada en el trabajo de Don José de 1939, sin embargo, no figura en la lista de piezas enviadas al Museo Nacional en 1940. No estaba en la bodega de la zona arqueológica tampoco. Permaneció perdida durante casi 70 años hasta que fue entregada en el año 2000 por un vecino de Malinalco para ser conservada en el Museo Universitario. Hubieron de pasar 24 años desde la última temporada de campo a cargo de García Payón para que se realizara otra investigación, la que sigue, para que se realizara otra investigación arqueológica en el Cerro de los Ídolos. De mayo a septiembre de 1963, el profesor César Sáenz, comisionado por INA, dirigió y coordinó los trabajos en campo, tal como se solía hacer en aquella época con los edificios arqueológicos. El profesor Sáenz ejecutó trabajos de reconstrucción en los monumentos 2 y 5 y en el gran paramento de contención norte. Asimismo, excavó algunas estructuras en la sección superior del cerro, que ya había sido recorrida y bosquejada por García Payón, donde recuperó, además de una caja pétrea de ofrendas con objetos de jade, pizarra, concha y cerámica, 3 interesantísimas urnas funerarias cilíndricas de piedra, con tapas también de piedra, que representaban decoraciones en relieve. En una de ellas se figuraba un guerrero ricamente ataviado. La que sigue. También en ocasión de la referida creación del Museo Dr. Luis Mario Schneider, se consultó al maestro Felipe Solís acerca del paradero de esas piezas recuperadas por César Sáenz, particularmente por las urnas funerarias. El profesor Solís aseguró que tampoco se encontraban en el Museo Nacional de Antropología. Él ignoraba si se custodiaban en algunas otras dependencias del INA y al parecer no. Piezas que han desaparecido históricamente. Pues para ajustarme a los tiempos, lo único que puedo decir como final es, pues esta historia continuará. Muchas gracias. La intención de esta primera aproximación es justamente caracterizar los orígenes de los acervos que han sido musealizados en Malinalco o de Malinalco. Ya precisamente Leonel nos dio un pormenorizado recorrido acerca de los paraderos que ha tenido museográficamente el célebre Tlapanhuehuetl. Pero como ellos, otros muchos acervos provenientes de Malinalco. Entonces la intención de este trabajo, que es una primera aproximación, pues es tener un compendio un poquito más grande de información que nos permita rastrear esos destinos museográficos y las peripecias de la creación de estos acervos que se custodian en los museos del museo, tanto de Malinalco
o de otras partes del país o incluso del mundo. Pues muchísimas gracias. Pues continuamos ahora y saltamos a la época colonial con otro importante patrimonio malinalca, que es la iglesia del Divino Salvador y su convento agustino. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra alumna de maestría, ya ahora recibida, del Colegio Mexiquense, Dulce Nacheli Pérez Santana, a la cual le doy las gracias por su participación. Adelante, Dulce. Hola, buenas tardes. Gracias por su presencia, gracias al Colegio Mexiquense por esta invitación. Bueno, yo les voy a dar la siguiente ponencia. Existen ciudades de nuestro país que se distinguen ya sea por sus edificaciones y trazas urbanas, esto a nivel material, o por su valor inmaterial, es todo aquello intangible que no tiene una forma física, lo que son ideas, emociones, creencias, como lo hemos visto en las ponencias anteriores. Cada edificación tiene características específicas que le hacen ser diferente y única. Tiene un concepto propio, esto es aquello que el arquitecto desea reflejar o plasmar en este elemento al diseñarlo, lo que le decimos los arquitectos el alma de la edificación. Y al decir el arquitecto y yendo a esta época, no me refiero a la persona que tenga un título, bueno, en ese entonces no era el caso, sino a aquella que dirige y guía una construcción, a la mano de obra que hace cada una de estas edificaciones. Sí. En el caso particular de la arquitectura religiosa del siglo XVI, se edificaba lo que los frailes necesitaban y se hacía justo como ellos lo pedían. Ellos eran los arquitectos y aunque los edificios terminaban siendo los mismos, templos, atrios, conventos, cada uno tenía características diferentes y especiales entre sí. Peculiaridades que siguen limitantes, como podría ser el clima, el terreno donde estaban construidos, la acústica, el asoleamiento y la iluminación. Estos dos conceptos fueron muy importantes dentro de la arquitectura religiosa, porque estaban ubicados de manera que la luz natural pudiera iluminar en ciertos meses del año, en ciertas horas, los nichos que estaban en su interior. La acústica es algo también muy importante para poder dar las misas y que llegara a cada una de las personas que estaban presentes. Ahora sabemos muy bien que la mano de obra prehispánica también conocía muy a detalle estos conceptos. Sabemos que las ubicaciones para ellos eran importantes, así como la acústica y la iluminación. Siguiente, por favor. Todas estas características es lo que hacen distintivo a un inmueble, su concepto, su función, esto es para qué fue hecho. Y en el caso específico de las construcciones con valor patrimonial, histórico, lo que las hace importantes es que en el momento de su creación cubrían ciertas necesidades de una época pasada. Esto lo hacía tener particularidades en su forma, en la dimensión e incluso las técnicas constructivas usadas en esa época. Pero principalmente estas edificaciones tienen un valor debido a que han permanecido desde su construcción hasta la actualidad, siendo un testimonio tangible del pasado. Estos inmuebles, al ser testigo de nuestro pasado, traen consigo una carga de identidad local y muestra de esto lo encontramos en el conjunto conventual de Malinalco, en donde el Malinali está presente tanto en la escultura como en la pintura de esta construcción del siglo XVI. Antes de enfocarnos directamente en la pintura, yo quisiera platicarles rápidamente sobre lo que es un conjunto conventual. Siguiente, por favor. El conjunto conventual históricamente tiene su aparición en Europa en el año 346. Estaba formado por espacios para el uso exclusivo de los monjes ermitaños.
Esto es, no era para que la población en general asistiera a estos lugares. Sus espacios eran amplios, eran muy grandes, llegaban a tener áreas superiores a los castillos medievales. Tanto su extensión como sus espacios cambiaron también dependiendo de la orden religiosa. Había quienes gastaban un poco más en las construcciones y quienes estaban más pegados a la austeridad. En el caso de la Nueva España, su aparición se da en el siglo XVI. A la llegada de los frailes, se tuvo la necesidad de crear nuevos espacios para el trabajo de evangelización, por lo que el conjunto conventual en la Nueva España tiene unas características específicas y diferentes a las ya conocidas en los conventos europeos. En esta imagen podemos ver que se tiene la iglesia, se tiene el claustro, una sala capitular, un cementerio y dormitorios, graneros, una hospedería. Todos estos espacios eran únicamente para el uso de los frailes. Siguiente, por favor. Ya en la Nueva España se inicia una construcción más austera, llegan y básicamente se empieza a construir templo y convento. Aquí podemos ver templo, convento, capilla abierta. Ahorita les explico qué es cada uno de los espacios. Capillas posas, cruz atrial, un atrio. El atrio es este espacio grande característico que era usado para la evangelización. Normalmente estaba amurallado con tres accesos, uno al sur, uno al poniente, el último al norte, enmarcados con porterías y con arcadas. Por lo regular, todo conjunto se encontraba sobre una plataforma, por lo que en ocasiones estas estructuras había que subir varios escalones para llegar. Este espacio era ocupado para hacer procesiones. En cada una de las capillas posas iban orando y rezando y enseñándole a los nativos cómo era la nueva religión. Siguiente. Desgraciadamente estas capillas posas se han perdido. Son muy pocos los lugares donde las encontramos. Esto se debe a que las bardas atriales no lograron llegar hasta nuestros días. Entonces, pues con ellas se perdían las capillas posas y tomando en cuenta que los atrios también han desaparecido. Muchos han sido ya absorbidos por las mismas plazas públicas. Siguiente. Otro elemento importante es la cruz atrial. Es una cruz de piedra que está al centro del atrio. Tiene elementos labrados de la pasión de Cristo, arma Christi, quiere decir la lanza, cruz, escalera, la esponja, todo lo relacionado con la crucifixión. Actualmente son muy pocas las que siguen estando dentro de los templos y que a final de cuentas, se fue la idea, perdón. Algo importante de las cruces atriales, que las del siglo XVI tenían elementos prehispánicos. Podemos encontrar plumas, flores tetrapétalas. Esos elementos nos dan un indicio de que estas cruces atriales fueron hechas por nativos durante el siglo XVI. La capilla abierta, otro elemento, o capilla de indios, es un espacio donde se oficiaban misas para la población que se reunía en el atrio. Existían las capillas que eran escenarios, tenían todo un sistema para que pudiera llegar la acústica bien a todos lados, otras que estaban dentro del mismo portal y tenían también una acústica, pero estaban elevadas. Luego, las que están integradas a la portería, este es el ejemplo en Sinacantepec, hay una pequeña capilla hacia adentro donde se oficiaban las misas. Actualmente también son muy pocos los lugares donde podemos encontrar las capillas abiertas. Muy pocos son los conjuntos conventuales que tienen estos elementos. Poco a poco, como lo comenté, han ido siendo
absorbidos por la misma ciudad. Para su construcción había 5 etapas. Inicialmente eran no duraderos, de paja. Conforme transcurría el tiempo y se iban asentando en el lugar los frailes, iban edificando de manera ya más duradera sus construcciones. Siempre dependiendo del apoyo de la mano de obra del lugar y de la economía de la orden religiosa. También algo importante, el encomendero, como ya nos lo mencionaron en la primera ponencia, era el encargado de que en la población se construyeran este tipo de edificaciones. La encomienda de Malinalco estaba otorgada a Cristóbal Sebastián Rodríguez de Ábalos y a la Coronia. Inicialmente, el convento de Malinalco llevó el nombre de San Cristóbal, esto debido al agradecimiento que tenían los agustinos hacia el encomendero, quien los apoyó económicamente en la realización del convento. Posteriormente, el nombre fue cambiado a Divino Salvador. Sí. Con lo anterior podemos entender que Malinalco tiene una gran importancia como un inmueble de valor histórico dentro del siglo XVI. Hasta la fecha cuenta con atrio, templo y convento. Este conjunto conventual aún conserva su atrio en terreno casi nivelado, con pequeñas elevaciones, y cuenta con los 3 accesos, y su barda atrial ya no es la misma, por tal motivo tampoco hay indicio de las capillas posas. La construcción del conjunto se dio en 2 etapas. En la primera se construye el templo y el claustro bajo, finalizando en 1560. En la segunda etapa se edifica el claustro alto, aproximadamente en el año 1580. En el caso del templo de Malinalco, este es de una sola nave con una cubierta de bóveda de cañón corrido. Su fachada básicamente es la misma del siglo XVI. A la izquierda se encuentra una torre, posiblemente construida a finales del siglo XVIII. Posiblemente la fachada del templo tuvo una espadaña en lugar de esta torre. La espadaña es un elemento que lleva las campanas hasta arriba de la fachada. Esto lo hacían para bajar costos en las edificaciones. Probablemente ahorita ya existe un reloj que también fue posterior, pero lo más probable es que sí existiera esta espadaña, que era muy común en todas las construcciones del siglo XVI. En cuanto al convento, su acceso se da a través de una arquería con 7 arcos de medio punto y pilares cuadrados. Sobre esta arcada se encuentran esculpidos en piedra unos medallones. Algunos presentan el emblema de la orden agustina, el monograma de María, el de Jesucristo, y otros tienen esculpida la planta malinal. En este punto quisiera cambiar un poco el enfoque de la plática, ya que más que hablar de las características del convento, me gustaría comentar la función del claustro alto y el bajo debido a la importancia y tema de la pintura mural en estos espacios. En el convento la arquitectura se encuentra acompañada de pinturas al fresco, donde sus temas están relacionados directamente a su función y ubicación. 3 rasgos primordiales de la pintura mural. Los muros fueron los lienzos de la pintura conventual. Sus dimensiones permitieron el desarrollo de diferentes tópicos religiosos. Cuando los soportes murales eran muy extensos, se podría integrar a las escenas principales elementos secundarios como grutescos, cenefas y arquerías, por lo que la dimensión del soporte pictórico jugó un papel importante en el diseño y concepto de los diferentes murales. Cabe destacar que previo a la llegada de los españoles, la pintura mural en Mesoamérica era usada como un medio de expresión, una forma de comunicación gráfico-escritural que también acentuaba el uso y significado de un espacio arquitectónico, por lo que establecer una relación entre los tópicos, la función y la ubicación no era algo nuevo para los nativos de la Nueva España. Para este análisis, los espacios del convento se distribuyen en zona pública, semipública y privada. La zona pública contiene los espacios de relación directa con los nativos, creados para los naturales no bautizados que se encontraban en proceso de conversión, por lo cual en esta área de primer contacto las pinturas estaban vinculadas con la enseñanza de la nueva religión. Los tópicos básicamente eran 3. El primero relacionado con la predicación, el segundo
contaba narraciones históricas relacionadas a las órdenes mendicantes y sobre cómo llegaron y cómo llegaron y tuvieron posesión de los lugares. El tercer tema eran las representaciones de devoción popular, como la crucifixión o las relacionadas a María. En esta primer zona del convento, que es el portal de peregrinos o capilla abierta, era el lugar de primer contacto con el convento. Este espacio público se caracterizaba por tener arcos a diferentes alturas y ahí se llevaba asistencia social, espiritual a los nativos. En ocasiones también fue ocupado como capilla abierta. Era un lugar donde se llevaba a cabo el bautismo y las confesiones de los naturales, por lo que aún es posible encontrar objetos relacionados con esta actividad. Ejemplo de esto es el antiguo convento de Sinacantepec, donde podemos encontrar una de las pilas bautismales más grandes, hechas en una sola pieza y labradas, que es muy pocas las que ya existen de ese siglo. Entre la arcada y la portería se encuentra el portal de peregrinos, el cual es una planta rectangular, está abovedada y tiene unas pequeñas ventanas de madera. Al interior hay unos bancos que les llaman pollos y que probablemente fue utilizado para capilla abierta. Su programa iconográfico, esto es, el grupo de pinturas que en él se presenta, está relacionado con los hechos históricos de la orden. Ahí podemos ver que están representados algunos de los frailes agustinos y hay una cartela donde nos indica cuándo Malinalco se hizo parroquia. Siguiente, por favor. La bóveda de cañón corrido, en un primer plano se observan monogramas de María, de Jesucristo y el escudo de la orden agustina. Estas pinturas están clasificadas también dentro del segundo tópico. Con ello se puede expresar la posesión del lugar. Como fondo podemos distinguir este patrón geométrico con flores y hexágonos irregulares. Este tipo de patrón era común en el siglo XVI en Europa. Había un arquitecto, Sebastián Serlio, que hizo una serie de 7 libros y estos libros fueron utilizados como un prototipo para el diseño general de pinturas y templos. Es muy posible que los agustinos hayan traído este libro. El fondo geométrico, así como las cenefas y el guardapolvo, cuentan con pocos elementos dentro de la pintura, por lo que se podría sugerir que únicamente tienen una función ornamental, sin presentar un mayor significado. Sin embargo, esto merece que se investigue específicamente para poder dar a detalle información sobre el tema. La zona semipública, las imágenes estaban dirigidas a los frailes y a los nativos ya cristianizados, quienes tenían libre acceso a las áreas del convento, ya sea porque ayudaban a su funcionamiento o porque recibían una educación más especializada al interior. Esto se hacía con los hijos de los nobles indígenas, a quienes se instruía en ciertos espacios ya dentro del convento. Para esta zona se han detectado 4 tópicos. El primero es un contenido educativo, pero con temas devocionales. El segundo eran las efigies de santos, principalmente dilectos de la orden o sus martirios, pintadas en los muros simulando arquerías. El tercero eran representaciones utópicas, como lo podemos ver en el claustro bajo del convento de Malinalco, y el cuarto tema es la representación de escenas de la niñez de Jesús. Cruzando el acceso principal y vestíbulo se llega al claustro bajo, donde también estamos dentro de una zona semipública. Aquí se encuentra la mayoría de los programas iconográficos del convento. Encontramos el programa iconográfico plasmado en los pilares. En la ponencia anterior pudimos ver a Santa Elena de la Cruz. La verdad son 10 efigies, las cuales ya difícilmente se pueden apreciar. Estas posiblemente estén relacionadas con los santos y santas de la orden. Hasta este punto los 3 programas iconográficos o grupos coinciden con técnicas, colores
un contraste muy notorio con los siguientes programas iconográficos del convento. La siguiente, por favor. Ya dentro de los murales más conocidos de Malinalco, los podemos dividir en este grupo de 5 programas iconográficos. El primero sería todo lo que está dentro de la bóveda, el segundo las cenefas, los monogramas, el programa central, la pintura central y un guardapolvo. Hablar de los murales nos implicaría todo un día, ¿no? Hablar de cada una de las cenefas, hablar de lo que se está tratando o intentando decir en ellos, es un tema amplio, por lo cual desgraciadamente no vamos a poder entrar a mayor detalle, sino únicamente a su descripción. Pero sí es importante saber que cada uno de estos elementos tiene un significado, tiene un motivo, y ya hay bastante bibliografía a la cual nos podemos acercar para ver a detalle qué podría ser lo que nos intentaron decir con estas pinturas. Siguiendo, en la zona semipública también se encuentra esta pintura en el cubo de la escalera. Es un espacio de unión en la zona privada y el claustro alto. Podemos clasificar esta pintura dentro del contenido utópico. Tiene una curvatura ligera, entonces podemos también analizar dentro de esta pintura que no fue fácil pintarla. Para empezar, tenemos esta curvatura y tenemos que debieron de haber tenido un muy buen sistema de andamios para poder pintar a detalle este elemento que mide aproximadamente 1,5 metros. Siguiente. Pues, ¿me regresas? Sí, ya se me hacía raro. Dije, no. La que sigue. Por último, la zona privada. Esta zona formaban los espacios reservados únicamente para los frailes. Solo para ellos eran dirigidas estas pinturas. Tenemos la representación de María como uno de los tópicos, las escenas de la pasión, temas teológicos, sucesos del Antiguo Testamento, y en algunos casos se incluían a padres de las órdenes o efigies de los frailes. En el claustro alto podemos ver, siguiente por favor, esta serie de murales donde se observa de manera ya muy limitada, por así decirlo, de manera parcial, la oración en el huerto, el lavado de pies, Cristo sentado a la cruz, o lo que se le llama la meditación de Cristo, la crucifixión, el descendimiento de la cruz, la piedad, la resurrección, la ascensión. Como se mencionó anteriormente, estas escenas, como ya eran para el uso, para vamos a llamarlo uso de los frailes, ellos para motivarse también se pintaban dentro de los mismos murales. Frente a estas escenas, los frailes oraban circulando en sentido levógiro, esto es, en sentido contrario a las manecillas de reloj. Y esto era una función muy parecida a lo que se hacía en los atrios y las capillas posas. Existen otros murales también dentro del templo, pero por cuestiones de tiempo tampoco se va a hablar de ellos, y aparte son de difícil acceso. Desgraciadamente yo no he podido tener el acceso a estos lugares. Estas imágenes vistas a través de la pintura mural han estado presentes a través del tiempo y son un producto de la cultura, acervo común y la imaginación, por lo cual el conjunto de elementos que la conforman está cargado de simbolismo. Forman una composición que, al ser analizada, manifiesta ideas que pueden relacionarse con la intencionalidad de su autor, situaciones, concepciones o movimientos sociales importantes de la época en que se elaboró, entre otras conjeturas. Siguiente. Ahora, refiriéndonos exactamente al Malinali, la vemos en el medallón, la vemos dentro de la pintura del claustro y la vemos en el dibujo del águila penícano de la bóveda de la escalera.
Siguiente, por favor. El malinali, bueno, ya como se comentó anteriormente, es esta hierba que está muy relacionada con Malinalco. El emblema de este pelícano tiene una representación de un malinali atado. Esto en la época prehispánica está relacionado con un rito prehispánico de posesión territorial. Entonces, podemos pensar que este elemento, más allá de solo una representación de un águila pelícano, porque como es evidente no es un pelícano, pero parece un símbolo cristiano de pelícano, pero tiene ciertos detalles relacionados directamente con ritos prehispánicos y pintura prehispánica. Que el malinali esté presente en las pinturas del convento podemos suponer que no se debe a simples coincidencias. Los tlacuilos que pintaron los murales en dos diferentes etapas posiblemente no fueron los mismos, ni tampoco se utilizaron las mismas técnicas, o bien pudieron sí haber sido los mismos, pero ya con un mayor dominio de esas técnicas enseñadas por los españoles. Eso actualmente sigue siendo una incógnita, pero algo que sí podemos afirmar basados en algunas fuentes es que los tlacuilos de Malinalco eran notables y por su capacidad artística. Seguramente conocían las aves, plantas y estaban representando algo que ya estaba dentro de sus conocimientos generales. Y también algo importante, estos tlacuilos probablemente formaron parte de la realeza, del Tlatocayo, que tiene que ver directamente con el águila y probablemente con este atado de Malinali. Por lo que, a manera de hipótesis, podríamos suponer que Tlatocayo de Malinalco posiblemente tuvo la intención de plasmar estas formas en la pintura y dejar rastro de su existencia y presencia durante el proceso de conquista, mostrar su permanencia. Lo anterior es uno de los motivos por el cual este tipo de construcciones tienen un valor histórico más allá de lo religioso, tienen un valor de identidad local. La identidad local de una población se encuentra inmersa en la edificación. Actualmente existe un desinterés por parte de algunas generaciones, principalmente las jóvenes, que ya no tienen ese arraigo religioso. En el año 2000 encontré este documento en una revista donde le preguntan a la gente, a la población de Malinalco, según ellos, ¿qué es lo que hace único y especial a Malinalco? Bueno, como pueden ver, contestaron antigüedad, artesanías, clima, y vemos que la arquitectura y el convento tuvo ocho menciones y está entre otros y nada, ¿no? Entonces, sí hay un desinterés generalizado, no es solo local, por la arquitectura y más relacionada con la religión, porque ya no muchos se acercan al rito católico, pero hay que tener presente que estas construcciones, más allá del uso católico que tengan, tienen una relación de identidad local. La pertenencia de un inmueble histórico debe o debería ser generalizada en una población. De esto depende su permanencia a través del tiempo. A cambio, estos edificios le dan a la comunidad un beneficio económico por medio del turismo. Todo edificio histórico forma parte de la identidad de una población. Desde pirámides hasta conventos y centros históricos de diversas ciudades, todos ellos son testigos silenciosos de los acontecimientos y cambios que han dado forma a las sociedades actuales. También han sido sujetos de resignaciones con el paso del tiempo, dando cuenta de un pasado que constantemente se conecta con el presente y que proporciona un sentido de continuidad y pertenencia. Gracias. Seguiremos hablando de las riquezas de Malinalco y ahora viene una muy especial, muy moderna, de gran desarrollo, que es la gastronomía, la comida, la forma en que se está realizando esas combinaciones de productos alimentarios, ¿no? Tan interesante. Y para ello invitamos a el maestro Carlos Ovalle del restaurante Mestizo, que nos hablará de la gastronomía tradicional de Malinalco. Les platico un poquito por qué vamos a hablar de la gastronomía de Malinalco.
Yo llego a Malinalco hace 8 años. 8 años y empiezo a descubrir algo que a lo mejor para todos los que vivimos todos los días en Mali y que olemos y percibimos y comemos todos estos sabores que tenemos a diario en nuestras casas y en nuestro mercado, pasa desapercibido toda esta riqueza que tenemos y hemos olvidado hablar e investigar sobre ella. Sí, la comida de Malinalco, como en muchas partes de la historia de Mesoamérica y en el mundo, se va a generar por la recolección de frutos, por la agricultura, tiene que ver la flora y la fauna y la ubicación geográfica donde nos ubicamos. Muchos de los hogares de Malinalco en esta actualidad todavía conservan árboles frutales, tienen sus propias hortalizas, todavía pueden cultivar maíz. Entonces esto hace que muchos de ustedes que viven en Malinalco, que sus familias son oriundas y tienen la oportunidad de comer todas estas comidas frescas día a día. Y no nos damos cuenta de lo maravilloso que tenemos en el patio de nuestras casas. Aparte de esto, al momento de que tenemos en nuestras casas ciertos productos, hay algo maravilloso en Malinalco que es nuestro mercado, pero también que permanece el trueque. Si ustedes van a la plaza, Olla de Plaza, todavía podemos toparnos a una persona que lleva chilacayotes y le dice a una persona que se le puede dar maíz, o quiere cambiar unas guayabas por jitomates. Es increíble todavía y debemos asombrarnos y debemos estar orgullosos de lo que nuestro pueblo Malinalco todavía le ofrece a la sociedad y a la cultura. Innegablemente, como todos los pueblos mesoamericanos, Malinalco está pues criado y permanece viviendo con el maíz. Ustedes saben que el maíz es les voy a decir, el alimento más venerado y más pues querido de toda Mesoamérica y sobre todo en México. ¿Qué tenemos con Malinalco? En Malinalco vamos a comer el maíz desde el elote hervido. Saben ustedes que pueden comerlo en atoles, en tortilla. Vamos a pasar a una modernidad, como comentaban, en el sentido de llegar a los chilaquiles, a las enchiladas, pero también tenemos esta parte de que vamos a en nuestras casas las gorditas, los sopes, las quesadillas. El maíz está representado, ustedes saben, en diversos platillos y en diversas formas. Malinalco tiene también algo muy maravilloso, que es la gastronomía por temporada. Todos los que vamos a la plaza nos llenamos de todos estos aromas y colores y sabores cada semana que vamos a la plaza. Ahorita precisamente estamos terminando la temporada de mango. Es increíble ver todos estos colores por ejemplo, del mango. Pero cuando es la guayaba pomarosa también, ahorita estamos en esta temporada de guayaba pomarosa, la calabaza, el chilacayote. ¿Qué tal cuando nos llenamos ahorita en temporada de lluvia de todos los hongos? Qué maravilloso es ver toda esta diversidad de hongos y participar en la recolección y probar desde una sopa de hongos hasta un mole, un tamal, ¿sí? Pero viene la parte también, por ejemplo, muy colorida cuando los árboles se llenan de esta flor roja, el colorín, ¿sí? Los zompantles, los guasontles. Toda esta parte de la temporada de Malinalco que nos llena de orgullo. Malinalco es maravilloso tanto en secas como en lluvia. Maravilloso, Malinalco es mágico. Los que vivimos aquí tenemos la oportunidad de ver que con la primera lluvia Malinalco se pone verde y nos muestra un Malinalco hermosísimo. Malinalco, por el lado que ustedes separen, tenemos paisajes increíbles y eso hace que precisamente en algún momento gente recorrió, visitó, y viene esta parte de la flora y la fauna que se reúne
en Malinalco. Ahora, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la comida de las casas. ¿Qué comemos en casa en Malinalco? Desde un caldo de habas, que es sumamente tradicional. Vamos a hablar de, por ejemplo, si hablamos de un desayuno, ¿qué nos dan? Café. Mucho de lo que tenemos ahorita actualmente en Malinalco tiene raíces prehispánicas, muchos procesos, pero también tenemos muchas influencias, como en todo caso cuando fue la colonia. Influencias europeas, influencias asiáticas y influencias africanas. Si ustedes también se dan cuenta, Malinalco está al sur del Estado de México y estamos colindando ya con Morelos y con Guerrero. Y en esta parte de Guerrero hay mucha cultura africana. Y por supuesto de ahí viene toda esta, ¿cómo se dice? Esta influencia de especias, de sabores y de cítricos que vamos a estar mezclando con nuestra cocina. Siempre en las casas, en la mayoría de las casas de Malinalco, vamos a degustar un alimento con tortillas hechas a mano. ¿Qué tal un mole? Cuando no hay carne, un mole con chilacayotes. Es sorprendente cómo las mujeres de Malinalco pueden crear y sugerir platillos, porque también la cocina surge por la necesidad de alimentar a una familia, la necesidad de alimentar. Anteriormente, la cocina en la época prehispánica no se hacía solamente para una familia, se hacía cocina para todo un grupo de personas y se hacía con todas las mujeres cocinando para alimentar a un grupo de personas, no nada más era a la propia familia. Bueno, algo que tenemos, por ejemplo, siempre en las casas de Malinalco es el agua de Muicle. Creo que nos conocemos la hierba. Es fascinante desde el color que toma hasta las particularidades y las propiedades que se le han descubierto o que decimos que tienen. Desde esta parte de curar dolores, como ayudar a las mujeres con las mujeres que después de parir, o la recuperación de glóbulos rojos. ¿Sí? Bueno, también la cocina de Malinalco tiene bases en la cuestión de festejos y rituales. Toda la cocina tiene que ver también con la parte que queremos ofrendar en su momento a la cuestión prehispánica de los dioses, pero en este momento la cuestión de la evangelización. Y en Malinalco tenemos diversas capillas y diversas festividades. Aquí también es donde entran muchas cuestiones de tradiciones de lo que podemos dar para comer. ¿Sí? Sabemos que en algunos lugares podemos dar un buen pozole, podemos dar un mole, un pipián, ¿sí? Pero ¿qué pasa también en las cuestiones rituales funerarias? Tenemos aquí en Malinalco, en el momento del Día de Muertos, lo que llamamos las ofrendas de los muertos nuevos. Y la gente tiene que ofrecer comida para los visitantes que llevan las ceras. Hablamos de el pan, el café, el mezcal, simples o maravillosos frijoles. ¿Sí? Esta parte también es muy significativa con lo que son los festejos y las tradiciones religiosas. El mercado. En el mercado tenemos cuestiones de comida y los elementos para poder cocinar. Como les comentaba, tenemos cuestiones por temporalidad. Ahorita, por ejemplo, si ustedes bajaran a la plaza, van a encontrar diversas hierbas, diversos elementos que hacen de la gastronomía de Malinalco algo muy, muy grande. Sobre todo el maíz. Regresamos a ese punto porque es lo más básico. Pero si hablamos de
tradición en Malinalco, en el mercado, no nada más de los miércoles de plaza, sino todos los días en la plaza de Malinalco, todos los que vivimos aquí. Creo que todos hemos disfrutado de unos esquites, hemos disfrutado de un elote hervido, de un pan, hemos disfrutado de un tamal de nada, algo tan gracioso que puede significar para alguien, un tamal que no tiene carne, pero es tan delicioso comerse un tamal de este estilo, ¿sí? También los domingos y los días festivos contamos con barbacoa, tacos, pero también hablemos que para acompañar esto tenemos salsas hechas. ¿Cuál es el chile que más consumimos? El chile manzano, el chile chilaca. Y con base a estas salsas creamos nuestros moles, los acompañamientos especiales para esto. Y un punto muy importante es que hace ratito que yo estaba viendo a mi compañera que hizo la última exposición, dijo que le preguntaron a las personas de Malinalco, a 194 personas, por qué era importante Malinalco. Inmediatamente yo busqué el renglón de la gastronomía. Ella dijo que del templo hablaron 8 personas, de la gastronomía hablaron 5 personas. Realmente es impactante que estemos perdiendo también esta cultura de rescatar la cocina de la abuela, ¿sí? Gente como ustedes, los muchachos jóvenes que están ahorita, o muchos de los que existimos aquí, no nos hemos dado el tiempo de rescatar y de investigar qué hay más allá. Les hice un breve resumen de lo que es actualmente la cocina en Malinalco. Como yo les comentaba, yo llegué hace 8 años y yo vengo de Oaxaca. Y Oaxaca es una de las gastronomías más renombradas y conocidas a nivel mundial, pero es una cocina mestiza. Y en Malinalco tenemos muchísimas raíces prehispánicas, ¿sí? Yo aquí vine a conocer el tequesquite. Pasé de usar una sal mineral, de una sal marina a usar una sal mineral, a hervir unos elotes con flor de pericón, ¿sí? El proceso de nixtamalización que tienen en Malinalco. Y de ahí viene los guazontles y los zompantles y todos los quelites. Empiezo a conocer toda esta diversidad de quelites que ustedes tienen en la plaza. Y es increíble que haya poca información sobre esto. Y entonces paso a la parte de los restaurantes o los negocios actualmente en Malinalco. Creo que pocos somos los que estamos buscando rescatar esta parte de la cocina. Y me fui a esta parte porque realmente fue interesante que me invitaran, pero hay muy poca información al respecto. Hablé con personas y durante esos 8 años yo aprendí de las mujeres del mercado a cocinar. De las mujeres que me vendían la flor de calabaza, la que me vende los guazontles. Esta persona fue la que yo pregunté cómo cocinaban ustedes esto. Y entonces, de verdad es impactante que no le demos el valor que requiere. Lo poco que se sabe lo estamos rescatando en algunos lugares y gracias a este tipo de mesas me gustaría mucho que tuvieran esta parte los chicos o la gente que vivimos aquí de poder compartir más allá de las recetas que existen en Mali. Si nos vamos a realmente, si alguno de ustedes me puede comentar de un platillo tradicional de Malinalco, no típico, porque una cosa es tradicional, otro típico. Si le preguntan a los jóvenes cuál es el platillo típico de Malinalco, ustedes entran en la internet y checan, salen las truchas. Es un platillo típico, pero no es un platillo tradicional de Malinalco, con todo el respeto que me merecen los restaurantes de truchas. Y vivimos muchos de vender trucha, pero es un platillo típico. Entonces, si hablamos de cuestiones de ese estilo, si les dicen a la gente qué es lo típico de Malinalco, van a decir las nieves, van a decir los tacos de cecina y van a decir las truchas. Y realmente Malinalco es mucho más rico que eso. Entonces, es lo poco que yo les puedo compartir porque es la poca información que tengo,
pero en sentido de lo que podemos rescatar y podemos seguir investigando. Hay cosas muy particulares que se van uniendo de diferentes poblaciones. He trabajado con algunas cocineras tradicionales, una cocinera tlahuica, una cocinera otomí, una cocinera náhuatl. Yo no sé si ustedes sepan, por ejemplo, de que podemos especiar unos quelites con las semillas del capulín, o hacer una salsa de chile manzano con nísperos. Esas son las cosas que nos hace falta investigar y poner a la mesa de la gente, y poner también la gastronomía de Malinalco como un lugar muy importante. Agradezco mucho la información que acabo de ver, hace más grande las ganas de investigar, pero creo que nos quedamos cortos con la gastronomía. Me tocó un tema muy complicado porque hay mucha falta de información y falta de rescate, porque nos hemos vuelto un pueblo como más comercial y tenemos mucho que ofrecer. Sea todo por mi parte. Muchísimas gracias. Finalizamos nuestra mesa con la participación también de un exalumno de la maestría en Historia del Colegio Mexiquense, habitante de Malinalco, con gran esfuerzo a veces porque pues creo que fue la época del COVID cuando él estuvo atendiendo nuestros cursos. Juan Barrientos Cruz, Estancia Comecit, la beca que tiene ahora, y por parte del Colegio Mexiquense. Su intervención se intitula San Simón el Alto, Malinalco, primer bosquejo histórico-cultural, aproximaciones a su desarrollo cultural prehispánico y colonial. Un asunto muy interesante por la distancia cronológica tan extensa que está trabajando. Gracias, Juan. También, bueno, para comenzar, agradecer a las autoridades del Colegio Mexiquense y del Ayuntamiento por esta invitación a esta mesa itinerante, y más que nada poder presentar este trabajo, ¿no?, que llevo realizando como parte de mi estancia de investigación en el Colegio Mexiquense, y digamos que también está apoyado por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Sí, muchas gracias, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, antes que nada mencionar que este trabajo parte de un proyecto general que tengo integrado aquí en el Colegio Mexiquense, que se titula Iconografía hispano-indígena en mapas del siglo XVI, procedentes justamente de esta región de Malinalco y Tenancingo, que tiene justamente esa intención de hacer análisis de mapas del siglo XVI que he denominado hispano-indígenas, que son de toda esta región. Dentro de este proyecto general es que estoy ahora realizando este trabajo. Siguiente, por favor. Como un objetivo particular, ¿no?, que justamente es reconstruir la historia prehispánica y colonial de San Simón el Alto, que es uno de los pueblos representados en uno de estos mapas. Todo esto con la intención de hacer una publicación, de un cuadernillo de publicación, o justamente de integrarlo aquí en esta mesa itinerante para que sea difundido a la comunidad. Siguiente, por favor. La justificación de la publicación de este trabajo de San Simón el Alto es debido a que, a pesar de que hay muchos estudios sobre el área de Malinalco, sabemos que hay mucha información al respecto, muchas investigaciones sobre San Simón el Alto. Al ser una comunidad periférica de Malinalco, pues no hay un estudio histórico, arqueológico, escrito, por así decirlo, que permita conocer qué tan trascendente fue esta comunidad, ¿no? Simplemente, posiblemente, nada más es una comunidad que surgió, no sé, hace 100 años, 200 años o cuántos años. Es la pregunta del millón que me hacían pobladores de la comunidad, ¿no? Al yo estar ejerciendo ya como arqueólogo, posteriormente como historiador, pues las personas de mi pueblo tenían esa inquietud. ¿Qué tan antiguo es este pueblo, no? Porque Malinalco, pues sabemos que tiene trascendencia prehispánica, ¿no? Ya hay los estudios que nos han hecho el favor de comentarnos los ponentes anteriores. Mi maestro, el doctor Rubén Nieto Hernández, que nos platicó una gran reseña de estos estudios, pero San Simón el Alto
qué hay al respecto sobre esta comunidad, ¿no? Entonces es por eso que me di a la tarea de realizar esta investigación que tiene muchos años y que se ha ido desarrollando poco a poco a la par de otras investigaciones. Digamos, esta investigación se ha ido recopilando a raíz de documentos que se van, o de información que se va recuperando en estas investigaciones. Todo esto es con la intención de crear una conciencia histórica colectiva en esta comunidad, fomentando una identidad local que va a construir vínculos entre las nuevas generaciones de este pueblo y su territorio centenario, ¿no? Existe una gran inquietud entre la mayoría de los pobladores de esta comunidad por conocer su historia. En mi caso, al ser oriundo nativo de esta comunidad, pues es como me he dado este interés, esta importancia de darlo a conocer. Siguiente, por favor. Bueno, este texto que me encuentro redactando está dividido en dos partes. El primero es un bosquejo histórico, que son justamente las aproximaciones a su desarrollo cultural, prehispánico y colonial, y una segunda parte, que es un bosquejo cultural, que es la tradición oral, lo que se puede recuperar actualmente y que tienen los pobladores de esta comunidad. Siguiente, por favor. Antes de dar comienzo a los datos que se tienen de esta investigación, pues es importante mencionar de dónde se han recabado esta información, ¿no? Particularmente. La información arqueológica que se tiene, que se podría decir que es la información prehispánica, tiene que ver con una tesis de licenciatura que realizamos en conjunto con otro compañero de la licenciatura mediante el proyecto arqueológico Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Tenancingo, a cargo de la doctora Vladimira Palma Linares. En este caso se desarrolló una prospección arqueológica en todo el territorio de San Simón el Alto, localizando 7 sitios arqueológicos, pero siendo uno el de mayor relevancia, que pues describiré más adelante. Ya para la información del siglo XVI, justamente ya es el estudio de maestría que realicé en el Colegio Mexiquense, que es el estudio de estos mapas hispano-indígenas de Malinalco y Tenancingo, habiendo uno de tal importancia que es justamente titulado San Simón Malinalco del año de 1578. Este mapa, haciendo un estudio complejo de la paleografía de sus textos anexos que vienen en este mapa, pues pude encontrar información muy importante del desarrollo que tuvo esta comunidad durante el siglo XVI. Un dato relevante, pues que inclusive se menciona el nombre prehispánico de esta comunidad. Siguiente, por favor. También se acompañó este trabajo de estudios etnográficos en los que consistió en entrevistas a diferentes personas de la comunidad, justamente para recabar las historias, las leyendas, textos antiguos que pudieran tener, toda la información concerniente a lo histórico que la gente muchas veces resguarda, ¿no? Y que pues gracias a estos tipos de trabajos se pueden recuperar. También obviamente trabajo de campo generalizado que nos ha permitido reconstruir la información que viene en los mapas y que también viene en los textos, ¿no? Se han recuperado fotografías antiguas que mostraré más adelante de la localidad. Y ahora sí, siguiente, ya para dar paso a lo que se ha recuperado, pues primera parte es el bosquejo histórico, que son las aproximaciones a su desarrollo cultural prehispánico y colonial. Intentaré ser muy breve justamente para no hacer muy larga esta presentación, ya que el texto que estoy escribiendo pues ya se hizo un poco largo y pues ya esperemos que se integre aquí en la mesa itinerante, pues ya lo puedan leer a mayor detalle. Siguiente, por favor. Pues San Simón en la época prehispánica, derivado de los estudios arqueológicos que realizamos, como les mencioné, mediante el proyecto arqueológico de la Universidad Autónoma del Estado de México, se recuperó, o la información más relevante tiene que ver con el sitio arqueológico Coamila. Como les mencioné, se pudieron registrar 7 sitios arqueológicos en lo que es el territorio de San Simón el Alto, sin embargo, siendo uno el de mayor importancia, el que denominamos Coamila. Aquí obviamente no voy a incluir ubicación porque, como bien lo dijo mi maestro, el doctor Rubén Nieto, pues es importante evitar el saqueo, ¿no? Pero estos sitios arqueológicos, este sitio es de mayores dimensiones y tiene relevancia total a tal grado que existe un documento del siglo XVII que no menciona como tal el sitio arqueológico Coamila, pero sí menciona su ubicación
y menciona que ese es el pueblo viejo o donde se encuentran las ruinas antiguas. Estamos hablando que este documento del siglo XVII pues se confeccionó 200, se podría decir que 200 años después, ¿no? digamos, del auge del sitio arqueológico Coamila. Entonces, por eso es importante que se siga manteniendo esta mención del sitio. La importancia de este sitio Coamila, con toda la evidencia arqueológica que recuperamos, que tiene que ver con cerámica también de tipo matlacinca, hay obsidiana también de verde oscura que tiene que ver con la ocupación de los mexicas, es decir, hay correspondencia con toda la demás área de Malinalco en cuestión de filiación cultural, pero lo relevante es toda esta evidencia arqueológica. Para no hacerles el cuento más largo, nos dio como resultado que Coamila era un tlaxcalalcalli externo subordinado al Altépetzl de Malinalco, que pues esperemos que ya la mayoría de los que están aquí sepan a qué se refiere el Altépetzl de Malinalco, ¿no? ¿Y qué es un tlaxcalalcalli? Pues prácticamente es un barrio, bueno, es en la denominación mexica de pueblos, podría decir que es un barrio a las afueras de la cabecera, pero aún subordinado a lo que es el Altépetzl de Malinalco, ¿no? A grandes rasgos se podría decir que eso es un tlaxcalalcalli externo, pero aún subordinado a la cabecera. Siguiente, por favor. Pues como les decía, se hicieron recorridos de superficie, prospección arqueológica propiamente, no se hizo excavación, solo recorridos de, como lo mencioné, de superficie, y posiblemente con la evidencia que tenemos fungió como adoratorio, ya que se encuentran evidencias de áreas con prácticas ceremoniales rituales, pero también hay evidencia que fue un lugar utilizado para la vivienda y la producción agrícola para consumo de los mismos habitantes. Bueno, ya para no demorarme no voy a mencionar como tal toda la evidencia, pero esperemos que en el escrito ya se pueda detallar estos detalles. Siguiente, por favor. Todos los rasgos anteriores, aunado también a que hay caminos prehispánicos que conectan al sitio arqueológico con los demás sitios, inclusive con el sitio arqueológico de Malinalco. Toda esta evidencia sugieren que Coamila fue un punto estratégico de control fronterizo entre Malinalco y Tenancingo. Toda la cadena montañosa, también hay más sitios arqueológicos, como el denominado Matlálac. Toda esta cadena montañosa sirvió como una frontera geográfica entre estas dos regiones, pero también hay evidencia arqueológica que fueron puntos de control, justamente para el control de paso, ¿no? De mercancía, como se mencionaba entre estas regiones. Siguiente, por favor. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que tenemos para la época prehispánica del San Simón el Alto, que estamos hablando para este periodo básicamente el posclásico tardío, que es antes de la llegada de los españoles, ¿no? Siguiente, por favor. Ya para la primera etapa de la época colonial, pues justamente este tlaxcalalcalli externo Coamila pasó a denominarse la estancia de San Simón. Como les decía, hay documentos del siglo XVII donde justamente se menciona a estas ruinas de Coamila como el pueblo viejo o donde están los edificios antiguos, ¿no? del antiguo pueblo. San Simón claramente fue una de las estancias sujetas a la cabecera de Malinalco durante el siglo XVI, es decir, posterior a la llegada de los españoles, 1521 a 1600. Una de las primeras evidencias es un mapa de 1578 en el que aparece justamente el territorio de San Simón el Alto y se hace mención ya que es una estancia sujeta a esta cabecera. Este mapa también obviamente hace la mención de eso, pero también se menciona que está solicitada a merced de tierra por el español Juan de Praves Boar, es decir, que este español solicitó tierras en todo lo que es ahora actualmente la comunidad de San Simón el Alto. Prácticamente este mapa está enfocado a litigios para solicitar estas tierras de San Simón. Siguiente, por favor. Este es el mapa de 1578, se puede encontrar en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Como les decía, pues es de este año y aquí, bueno, a ver, pues sí. Aquí está localizado lo que es la comunidad de San Simón el Alto. Aquí vemos la cabecera de Malinalco como está representada, vemos el convento, vemos
las diferentes casas que pudieran estar representando los barrios de Malinalco. Digamos, quienes conocemos el territorio de San Simón, prácticamente todo el territorio sí está bien plasmado, ya que esta es la carretera San Simón-Tecomatlán, aún en vigencia. Esta es la carretera que lleva de San Simón a San Sebastián, y esta es la carretera principal, ¿no?, que es de Malinalco, inclusive que va hacia Toluca, hacia el norte. Esta es la de la Joquicingo, San Simón Joquicingo, todavía lleva hacia el norte. Vemos que todas estas carreteras actualmente siguen en función, ¿no? Para ese entonces pues serían caminos antiguos. Y este es el río que actualmente se conoce como el río de los Temolcajetes. Este manantial, por ahí también coloqué una fotografía, se sigue utilizando como un cárcamo, donde todavía algunos pobladores van a lavar sus prendas de vez en cuando, ¿no? Y todas estas glosas vienen en español antiguo, que al transcribirlos mencionan parte del conflicto que se suscitó con este mapa, es decir, fue solicitado por Juan de Pravesboar estas tierras del rancho de San Simón, que estaría por esta parte más o menos, y se citan a varias personas testigos para digamos, Juan de Pravesboar mandó a solicitar a varias personas que testificaran que esas tierras estaban baldías. Sin embargo, también los maceguales de San Simón intentaron defender sus tierras, y también en contraparte metieron testigos para defender que justamente sí les perjudicaba que estas tierras fueran concedidas al español, ya que ellos las labraban y las trabajaban. Al final del conflicto, pues las autoridades le concedieron la merced de tierra, la caballería de tierra, a Juan de Pravesboar, ¿no? Es todo un conflicto un poco extenso, por eso no lo detallo, simplemente pues se concluye en que finalmente sí se le da esta merced de tierra a Juan de Pravesboar, que es un hacendado español, que inclusive me parece que también era dueño de la hacienda de Jalmolonga, o por lo menos la familia Pravesboar lo fue. Siguiente, por favor. Como les decía, durante todo este litigio de estos documentos que tuve la oportunidad de realizar su paleografía, un dato que pues para mí me llamó la atención justamente porque por la trascendencia del pueblo como tal de San Simón el Alto, es un nombre, se menciona su nombre prehispánico, ¿no? Se menciona como San Simón Micajochitlán. En estos documentos del siglo XVI así se llamaba el pueblo. Micajochitlán, al hacer una aproximación de traducción del náhuatl al español, significa lugar donde abundan las flores de agua acuáticas o aguas de muerte acuáticas, más o menos ahí iría la traducción, todavía se está mejorando. Como les decía también, por otra parte, el mapa deja entrever la configuración de este espacio territorial, que en términos generales pues sigue siendo el mismo, ¿no? Las carreteras, los caminos se siguen ocupando. Hay algo importante que se mencionan cultivos de caña y otros tipos de cultivos que actualmente ya no se realizan en San Simón, y no aparece ningún tipo de cultivo, por ejemplo, de maguey, que actualmente San Simón es conocido, ¿no?, por el maguey pulquero, pero no hay ninguna referencia a ello. Al contrario, hay referencia al cultivo de cañas para el siglo XVI. Como les decía, al final de este litigio, pues la merced de la caballería de tierra pues fue concedida a Juan de Pravesboar. Siguiente, por favor. Posteriormente, en un documento de 1581, se menciona también que el indio mayor Juan de la Cruz vendió por 50 pesos en oro otra caballería de tierra a Juan de Pravesboar, justamente en los términos de la estancia de San Simón, es decir, más al norte de donde se le concedió la anterior caballería, y la cual le vendió en 1581. También en ese mismo documento se menciona que Pravesboar le vendió a su hermana Ana de Praves en 1596 las dos caballerías de tierra, la que le fue concedida y la que le vendió el indio mayor Juan de la Cruz, se los vendió por 300 pesos en oro. Y Ana de Pravesboar se casó con Antonio de Morales, tuvieron dos hijos, Juan de Morales y Sebastián de Morales. Hasta acá, lo importante es que hasta acá terminan los documentos del siglo XVI que vienen en el anexo del mapa de 1578. Y digamos que hasta aquí llegaría la información que tendría sobre San Simón el Alto. Sin embargo, para el siglo XVII y XVIII, siguiente por favor, durante los trabajos etnográficos se pudo tener conversación con la familia Castañeda Michua, quienes ellos tenían a resguardo documentos antiguos de la iglesia de San Simón el Alto,
pero es de la iglesia antigua que se derrumbó por el sismo de 1957. Esta era una capilla antigua, se derrumbó, bueno, más adelante colocaré una foto, y por lo mismo del sismo, esta familia se quedó con estos documentos. Una persona, digamos la hija del señor que me proporcionó los documentos, fue también doctora en historia y fue quien realizó la paleografía de estos documentos. Yo solo tuve acceso a estos documentos ya transcritos en copias, no me permitieron ver, digamos, los originales, sin embargo sí tuve acceso a estas copias y básicamente son documentos del siglo XVII y XVIII y que hablan de la continuidad de este conflicto que les estaba mencionando. De manera general, los documentos mencionan, siguiente por favor, mencionan justamente a Juan de Morales, que fue el hijo que les había mencionado, hijo de Ana de Pravés. Juan de Morales heredó el rancho de San Simón que fundó su madre, ¿no? En estos documentos en uno se menciona cómo fue el proceso del testamento, en qué momento se lo heredó y cuáles fueron las condiciones. Este Juan de Morales posteriormente le heredó a su hija María de Morales. Fue una hija que tuvo con Margarita de Arellano, pero le heredó a María de Morales este mismo rancho. Este pleito se intensificó a tal punto que entre 1758 y 1761 otra vez se fueron a litigio. En esta ocasión ya no hicieron mapas porque ya estaban caducados, ya no estaban de moda, ¿verdad, doctor Nogués? En ese tiempo ya no se realizaban mapas, pero el conflicto continuó a tal punto que María de Morales demandó a toda la estancia de San Simón porque ella mencionaba que no eran un pueblo formal, que simplemente eran gañanes, que eran chalanes, bueno, así le mencionan, gañanes o trabajadores de su padre Juan de Morales, y que no eran un pueblo como tal, que simplemente los dejaron que estuvieran ahí en sus tierras y les dejaron que hicieran una capillita para que pues no tuvieran que bajar a Malinalco, que porque cada que bajaban a Malinalco hacían perjuicios, llegaban borrachos y no les trabajaban sus tierras. Entonces era su justificación de María de Morales, decía: estos indios no son ningún pueblo, están en las tierras de mi padre Juan de Morales, pero les hicimos una capillita, les dejamos que se quedaran para que no bajen a Malinalco, porque cada que llegan ebrios, ¿no? Y no nos perjudican porque no trabajan nuestras tierras. En contraparte, los indios más iguales de San Simón mencionaron que esto era falso, entonces también mandaron testigos para que justificaran que ellos eran pueblo formal. Ellos ya no recordaban inclusive el mapa porque no se menciona, pero recordaban que tenían una trascendencia de más de 100 años. Ellos solo mencionaban que tenían más de 100 años, pero si estamos hablando de 1658 realmente tenían mucho más de 100 años, ¿no? Pero ellos ya solo tenían memoria de más de 100 años. Y parte de, bueno, siguiente por favor. Justo esta María de Morales, gracias. Justo María de Morales, junto con su hijo Pedro de la Fuente, fueron los que comenzaron este litigio por el rancho o las tierras del rancho de San Simón. Como les decía, este conflicto se intensificó a tal punto que en 1759, bueno, obviamente intervinieron autoridades de la Nueva España. Hay dos documentos distintos. En uno, justamente las autoridades corroboran que hay formalidad en el pueblo de San Simón, ya que tienen documentos en donde San Simón paga todo lo que tiene que ver con permisos, con lo que es la doctrina, a lo que viene siendo aquí a Malinalco, ¿no? Digamos, tiene todas las formalidades. Además, meten testigos en los que mencionan que su iglesia tiene más de 100 años de construcción y mencionan solamente a un señor de San Antonio la Isla, quien fue el que se la realizó. También en otro documento ya de 1761, también se le reconocen las tierras a María de Morales del rancho de San Simón, por lo que no queda muy claro en estos documentos cómo fue la división de las tierras, ¿no? Porque por un lado en un documento se hace mención que sí se le reconoció formalidad al pueblo de San Simón y se le dieron 600 varas de tierra, pero por otro lado también en el documento se menciona que se le dio el reconocimiento de las tierras del rancho de San Simón, aunque no se menciona cuál fue como la división de estas tierras. Siguiente, por favor. Esta es la fotografía que les digo, se recuperó acorde con los trabajos etnográficos, que es de la capilla antigua de San Simón, es la que mencionan ellos que se construyó 100 años antes, es decir, si estamos hablando de un documento que menciona en 1758,
ellos mencionan 100 años antes, posiblemente estaremos hablando de 1650, ¿no? 58 de su construcción, pero es la que se derrumbó por el terremoto sismo de 1957 y es donde estaban guardados los documentos antiguos, justo de los que les estoy haciendo mención. Siguiente, por favor. Esta pues ya es la iglesia actual de San Simón, que se construyó pues, en el mismo lugar donde estaba la anterior, pero ya muy moderna, ¿no? Siguiente. Ya en el documento, dentro de estos mismos documentos, el documento más tardío es uno ya fechado para 1805, esto ya es siglo XIX, en el que se menciona a Andrés de la Fuente junto con su padre Manuel de la Fuente. Este Andrés de la Fuente Juan Manuel de la Fuente fue hijo de Pedro de la Fuente, entonces estaremos hablando que Andrés de la Fuente es nieto de Pedro de la Fuente, quien a su vez fue hijo de María de Morales, ¿no? Con quien tuvo el conflicto más, digamos, más fuerte con los indios de San Simón. En este documento ya se menciona que Andrés de la Fuente está solicitando 510 pesos y 4 reales por parte de Mateo Guadarrama y por otra parte por los naturales del pueblo de San Simón, que él pide que se le paguen o que le compren el rancho. En la parte final del documento se menciona que llegaron a un acuerdo con los naturales de San Simón y le compraron esa parte del territorio, justamente en la parte norte de San Simón, en esta parte se le compró. Entonces, si estamos hablando que en un documento de 1758 sí se le dieron 600 varas de tierra al pueblo de San Simón, pero en la parte sur, ya este documento compraron otra parte para la parte norte, que es donde ya quedaría integrado actualmente como está la comunidad de San Simón el Alto. Siguiente, por favor. Pues ya para la tradición oral, pues parece ya se me acabó el tiempo, pues aquí solamente son historias, leyendas, recopilaciones del pueblo, pues ya no las mencionaría, solo, bueno, mencionar rápidamente la historia del conflicto que se ha tenido San Simón el Alto con el pueblo del Guarda de Guerrero. Los pobladores de San Simón mencionan que se tuvo un conflicto post-revolucionario con esta comunidad, digamos hubo inclusive pues con armas de fuego, etcétera, etcétera. Para no hacerles el cuento largo, para poder llegar a la paz tuvo que intervenir el gobernador de aquel entonces y en un acto solemne se menciona que niños de la comunidad del Guarda de Guerrero acudieron a la plaza de San Simón el Alto para en un acto simbólico, digamos, firmar la paz, ¿no? Y comprometiéndose a parar el conflicto. Esto estamos hablando, según mencionan ellos, fue después de 1900, muy postrevolucionario. Mencionan que empezó en 1936 y terminó en 1950-54 este conflicto. Siguiente, por favor. Y ya la leyenda, pues solo la leyenda de la fábrica, pues que por el tiempo ya no se la relataré, pero pues es parte de lo que se está trabajando en este proyecto. Siguiente, por favor. Y pues ya finalmente, como unas consideraciones generales, pues es mencionar eso, ¿no? La trascendencia de San Simón el Alto. Aún de no aparecer en las fuentes oficiales de Malinalco, pues este pueblo tiene gran trascendencia, ¿no? Porque justamente tiene evidencia desde la época prehispánica, tenemos para inicios de la colonia siglo XVI y todavía se extiende hasta el siglo XVII, XVIII, inclusive XIX, ¿no? Y obviamente pues en la actualidad es un pueblo con mucha vigencia. Resaltar que pues finalmente este trabajo es solo un primer bosquejo de la historia de San Simón el Alto, que pretende dar luz a un poco de la historia, la trascendencia de esta comunidad, pero pues se pretende seguir trabajando para ahondar más en futuras investigaciones sobre esta comunidad y digamos su dinámica social con la cabecera de Malinalco. Sería todo, gracias.